Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Óscar Castro, profesor de la Secretaría de Educación y de la Universidad Distrital. El día de hoy vengo a proponerles un tema en particular que es la historia digital y la historia abierta. Como ustedes ya saben, esto es en diálogo frente a lo que les he querido exponer en todas estas clases virtuales que es alrededor del pensamiento histórico. Y es en particular la historia digital como aquella yuxtaposición o aquella unión entre la historia divulgativa, la historia que es abierta y la historia digital, la que eficientemente podemos rastrear por la internet, por la web. De la historia divulgativa en nuestro país, contamos con el caso más conocido que es de Diana Uribe, y el propósito es que la historia divulgativa sea mucho más que ese gran aporte que esta periodista ha hecho a la historia y al conocimiento de la misma dentro de la sociedad. Lo importante es que este tipo de conocimiento también se empiece a insertar dentro de la educación y dentro de la sociedad misma en ese conocimiento y reconocimiento frente al pasado. Entonces voy a dar unos tips, unas sugerencias en esta clase denominada Hacer la historia a un clic. Listo, este es el primer tutorial y esta clase va a estar dividida en varias secciones. Entonces, si queremos rastrear el pasado, pues rastreemos el pasado del mismo Internet. Entonces nos vamos a dirigir a una página en el cual podemos hallar el pasado del Internet mismo. Esta página se llama Wayback Machine y explora una gran cantidad de páginas en su relación frente al pasado mismo de la Internet. Les voy a colocar un ejemplo. Vamos, por ejemplo, a mirar la presidencia de la República de Colombia, la página de la presidencia, y esta página ahí mismo nos va a arrojar un resultado desde la fecha actual, desde el año 2020, hacia atrás, toda la serie de registros que ha tenido esta página. Nos vamos a ir más y más hacia el pasado, a ver hasta dónde encontramos el primer registro. Acá de una vez me está diciendo que es el 25 de julio de 1997. Hacemos clic y buscamos el mes de julio, 25 de julio. Este registro lo guardó a las 20:30 horas de ese día. Entonces vamos a ver qué contiene. Bien, como vemos nos remitimos hacia el año 1997. Como vemos un diseño muy sencillo de la página. El correo de aquel presidente, de Ernesto Samper. Y miremos un poco qué nos dice la página. Digamos en la parte de gobierno, que nos menciona ahí en particular. Bueno, miremos presidente, que nos habla del presidente. Y acá está el perfil del presidente de aquel entonces, Ernesto Samper Pizano, hermano del periodista Daniel Samper Pizano y tío de el youtuber de 40 y tanto de años, Daniel Samper también. Nos da la biografía de Ernesto Samper, etcétera. Entonces, de esta manera podemos navegar dentro del pasado mismo de la internet y de páginas en particular. Vamos, por ejemplo, ahora de manera local, por ejemplo, la prensa local. Y vamos al periódico El Tiempo, el periódico de mayor circulación en Colombia, eltiempo.com. Bien, nos va a decir que este periódico, el registro más antiguo, es del 3 de noviembre de 1996. Entonces observemos qué nos menciona para esta fecha. Bien,
Nos menciona que desde el 9 de marzo de ese año, 463.000 personas han visitado la página. Nos habla sobre las elecciones en los Estados Unidos, en la reelección de Bill Clinton y algunas notas de interés respecto al país. Bien, busquemos un hecho histórico del que se pueda dar razón en la Internet. Entonces, un hecho histórico sucedió durante la Internet fue el ataque a las Torres Gemelas, al World Trade Center en Nueva York. Entonces ingresemos pues a uno de los principales periódicos del mundo, también de la ciudad de Nueva York. El registro más antiguo de este periódico es del 12 de noviembre del 96, pero vamos a ir al año 2001. El 11 de septiembre, el día del ataque a los Estados Unidos. A ver qué nos registran estos periódicos. Entonces vemos los registros que aparecen ahí. Y vamos a ver el de las 20:56, ese registro. Y ahí está cargando. Y ya. Y nos muestra la portada del New York Times a las 20 horas de aquel fatídico día. Nos menciona específicamente todo el caos sucedido en la ciudad de Nueva York tras los ataques al World Trade Center. Bien, entonces como en esta página podemos hacer una pesquisa o una búsqueda al pasado del mismo Internet. Pero bien, miremos también la prensa impresa que nos puede datar sobre ello. Entonces, como estamos en una época donde es difícil regresar al pasado, cada vez se va a complicar más la situación con el distanciamiento social. Quién sabe hasta cuándo volverán a abrir una biblioteca, un archivo, una hemeroteca. El Internet también nos brinda las posibilidades de acceder a esta información. Entonces vamos a buscar el periódico El Tiempo en la parte de archivo, lo buscamos así de esta manera. E ingresamos en la parte de búsqueda del periódico. Entonces tenemos dos tipos de búsquedas. A través de las noticias digitales, que es las que encontramos en el buscador, y a través de las noticias impresas, porque queremos es encontrar los periódicos impresos como tal, buscar el registro. Entonces ahí el periódico nos aclara que están digitalizados desde el año de 1911, fecha en que se funda este periódico, hasta el año 2007. Entonces podemos buscar palabras claves, por nombres, por temas, etcétera. Yo quiero hacer la búsqueda sobre un año en particular, 1945, pero podemos dar cualquier otro tipo de búsqueda. Entonces es un buscador pues, el cual es importante que se perfeccione su búsqueda. Miren, le coloqué 45, pero me mandó al año 53. Sin embargo, no hay problema. Voy a decirle que quiero buscar en este periódico y la fecha del año de 1945. Listo, me quiero ir al mes de mayo, al 1 de mayo de 1945. Y por favor quiero que detallemos esto en particular. Entonces vamos a denotar esta primera plana del periódico cuando las tropas aliadas, y acá en específico el ejército rojo soviético, prácticamente aniquilado las fuerzas alemanas. Y también el periódico da cuenta de la agonía de Berlín y de la bandera soviética que es izada en el Reichstag alemán. La icónica imagen de la bandera de la Unión Soviética ondeando en el Reichstag alemán. Otras noticias de la época, del momento. Bien, así es como podemos realizar nuestras búsquedas. Podemos hacer acercamientos, alejamientos.
¿sí? Es más sencillo el tipo de búsqueda. Sí, entonces también la recomendación es que mientras miramos el tutorial, lo hagamos en vista vertical. Ya después con estos consejos cada uno lo podrá hacer de manera más cómoda en su ordenador en particular. Y así podemos hacer la búsqueda de cualquier año, de cualquier época, etcétera. En este caso en el periódico El Tiempo de Colombia. Pero eh, Google también nos ofrece la posibilidad de buscar en otro tipo de periódicos que también están digitalizados de todo el mundo. Entonces vamos en esa pestaña que coloqué buscar los periódicos. Están organizados por orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si miramos este periódico de Arcadia Tribune, que está con fechas extremas entre el 23 y el 36, y viene una cantidad de prensa que podemos consultar ahí en particular. Gran cantidad de prensa de todo el mundo que podemos consultar a través de la web. La historia al alcance de un clic. Bien, también podemos irnos al disco duro de los colombianos, como ellos mismos se autodenominan, la Biblioteca Nacional de Colombia. Acá en la Biblioteca Nacional de Colombia, fundada en el año de 1777, también encontramos dentro de su catálogo digital parte de la colección pues que ya está disponible a través de la vía online, y vamos a buscar por ejemplo qué nos dice de Colombia, de Bogotá, perdón. Entonces hay una colección fotográfica que la encontramos ahí disponible. Por ejemplo, vamos a ver esta foto del año 1958. Dice: mujer y niña frente a una casa, niño orinando en medio de la calle en el centro de Bogotá. Listo, vamos a ver entonces la imagen. Y efectivamente ahí vemos la imagen tal como se describe del fondo Nereo López. Vamos a ver, por ejemplo, este otro documento en 1878 que identifica un grabado de la ciudad de Bogotá. Y vamos a ver justamente el documento. Este documento como tal, el grabado de la capital en las postrimerías del siglo XIX, 1878. Bien, entonces acá en la página de la Biblioteca Nacional tenemos gran capacidad de consulta, de colocar datos más específicos, etcétera. Ahora podemos dirigirnos a una página del Museo Nacional de Colombia, el cual también nos brinda una serie de posibilidades alternativas, etcétera, para reconocer esas piezas del pasado colectivo, para la reconstrucción de esa memoria colectiva de nuestra sociedad colombiana. Entonces podemos dirigirnos a esas exposiciones permanentes que se encuentran dentro del museo. Esta es parte de las colecciones de las exposiciones temporales que se han realizado. Y vamos a revisar las permanentes, las que de manera constante están ahí dentro del Museo Nacional de Colombia. Y en el cual podemos hacer un recorrido por las diferentes salas, las que están en renovación. Estas las que nos ofrecen un diálogo entre pasado y presente de la colección etnográfica, de la colección orfebre, de esa transposición de memoria y nación. Y nuestra construcción obviamente
de República. Haciendo clic podemos hacer un recorrido justamente por las salas. Y vamos a ir ahora a otro lugar que también es parte de esa construcción de pasado como nación, y es la institución que salvaguarda los documentos, el patrimonio documental del país, y es el Archivo General de la Nación. Más conocido como el AGN. Entonces, bien, voy a colocarles de ejemplo la consulta a un fondo muy rico, muy particular y muy valioso para el país sobre aquello que fue la tragedia de la esclavitud, el Fondo de Negros y Esclavos. Entonces vamos a hacer una pequeña consulta. Este fondo, de que buena parte está disponible en línea. Vamos a ir al catálogo. Y vamos a buscar pues, una fecha en particular para ver un tipo de documentación que lógicamente para este tutorial yo ya había revisado previamente. Es del año 1818, está datado el documento, y nos dice que Pedro Antonio Ibargüen, vecino de Guapi, hace una querella contra el teniente local por haberlo despojado de una esclava. Vamos a ver de qué trata la documentación. Está toda la descripción del documento y vamos a mirar enfáticamente qué es lo que contiene. El primer folio, la primera hoja, es donde está marcado el documento, el expediente. Y ya desde la tercera hoja empieza la descripción. Entonces nos da la referencia a las fechas y nos habla del excelentísimo señor Pedro Antonio Ibargüen, vecino del pueblo de Guapi, de la provincia de Nicay, esto queda ubicado en el litoral caucano. Y está pues toda la descripción del caso en particular. Entonces a través de estos documentos también podemos entender la manera de expresarse de los pueblos, de este caso en particular, de las personas que habitaron ellos, los problemas que tenían, lo que pensaban sobre sus perspectivas de vida, etcétera. Todo esto lo podemos encontrar en la documentación. Y más o menos este tipo de información es la que vamos a encontrar en el Archivo General de la Nación. El documento está microfilmado, es decir, se encuentran unas fotografías diminutas y obviamente ya está digitalizado para ser consultado en línea. También hay un lugar donde podemos acceder a la información de Colombia y en general de toda Latinoamérica, y lógicamente es la que se encuentra en España. Y son los archivos españoles que están en red. Existen varios archivos nacionales en España. Está el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Simancas, que correspondió a una parte de la época de la corona española, el Centro de Documentación de la Guerra Civil, y el Archivo General de Indias, que contiene información de la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Entonces, pues vamos a ver qué hay en España, por ejemplo, en relación a Colombia. Y vamos a buscar. ¿Qué nos encontramos en los archivos españoles frente a Colombia? Entonces, como ven, hay varios documentos del Archivo Histórico Nacional. Y si hacemos búsquedas más específicas, por ejemplo, acá hay uno de la Casa de Contratación del Archivo General de Indias del año 1634. Pero busquemos el primero, que es de el periodo entre 1808 y 1809. La descripción como tal del documento, que es lo que contiene,
que es la carta del Cabildo de Santa Fe, Bogotá, manifestando su oposición a Napoleón y su adhesión al rey Fernando VII en Santa Fe, Bogotá. Entonces está hablando de un periodo álgido que va a conllevar a la independencia, en el cual se crea una ingobernabilidad en España debido a la invasión de Napoleón Bonaparte, quien va a secuestrar al rey Fernando VII. Entonces este documento debe exponer la adhesión del Cabildo de Bogotá, de Santa Fe para aquel entonces, al gobierno de Su Majestad Fernando VII. ¿Qué nos dice el documento? Excelentísimo señor, muy señor mío y antiguo compañero del comisionado por esa suprema junta para el nuevo reino de Granada, me dirijo hoy adjunto pliego que sin perder tiempo dirijo a vuestra excelencia. Entonces, como ustedes ven, cuesta un poco la lectura, pues son documentos que tienen más de 200 años. Y ahí podemos seguir revisando la cantidad de folios que siguen a continuación. Poder leer estos documentos se denomina la técnica de la paleografía. Este documento pues es muy interesante en la medida en que es de una lectura muy fácil. Si retrocediéramos a siglos más atrás, por ejemplo, veamos del Archivo General de Indias, el que está de la Casa de Contratación. Este de 1634, vamos a ver el tipo de caligrafía de la letra. Y eran que su lectura sí se complica. Vean el documento. Para poder interpretar este tipo de documentos se necesita la técnica o el estudio de la paleografía. Y acá está la descripción del documento, de qué es lo que trata. Entonces, pues bien, a todos los interesados en este video, esta ha sido la primera parte. Esperen dentro de 8 días la segunda parte, con más pistas, con más indicios, para acercarnos al conocimiento del pasado, al conocimiento de la historia. ¿Listo? Entonces, les recomiendo de que hagan sus ejercicios de averiguación a través de estas páginas que les mencioné, y dentro de 8 días en el siguiente video les traeré más recursos para la investigación de la historia en épocas en que solo podemos acceder a esta por internet. Que pasen un feliz día y nos vemos hasta pronto.